A veces sentimos que algo no encaja del todo en nuestro interior, como si a pesar de que hacemos lo que deberíamos, algo doliera, es como si una pieza faltara. O por otro lado, es como si nos esforzáramos demasiado repitiendo diferentes estrategias que no funcionan, como si hubiera piezas de más. La terapia de esquemas nos da esta imagen y quiero compartirla contigo como una metáfora. Es como tu vida, como si fuera un gran rompecabezas. Y esta terapia tiene una pregunta esencial que es sencilla pero muy profunda. ¿Qué piezas hicieron falta en tu infancia? ¿Qué piezas sobraron? ¿Y qué piezas tuviste que crear tú para poderte armar? Soy David Gutiérrez, psicoterapeuta de esquemas, y hoy voy a compartirte qué es la terapia de esquemas. Esta terapia de esquemas surge de la terapia cognitivo-conductual, cuando su creador Jeffrey Young, al atender personas con este modelo, se encontró que había un grupo que, a pesar de que reducían algunos síntomas, por ejemplo, de ansiedad o depresión, al pasar del tiempo o incluso dentro de la misma terapia, encontraba que estas personas repetían patrones o trampas vitales, como después él llamó, y que la terapia quedaba corta de alguna manera, que sí había algún cambio, pero era un cambio superficial y que no se mantenía en el tiempo. Por lo tanto, él descubrió que hay un grupo de personas a los que, como en el video anterior les comentaba, se clasifica o se cataloga en los trastornos de personalidad, principalmente en personas que han tenido una historia de vida compleja, llena de experiencias traumáticas, que han pasado por mucho dolor y que esta terapia cognitivo-conductual quedaba corta, como les compartía. Entonces él comenzó a desarrollar este modelo en donde descubrió que había 18 patrones o 18 tipos de esquemas que estas personas tenían relación con su historia de vida y que posteriormente repetían una y otra vez a lo largo de su vida y que eso generaba los síntomas. Esta terapia es muy rica en el sentido que integra elementos muy importantes de la psicoterapia, que después lo iremos desmenuzando con calma. Integra lo cognitivo, lo conductual, pero algo también muy importante, lo emocional, lo relacional, y algo que pone en la mesa como primer elemento tiene que ver con la relación terapéutica. En el sentido de que Jung descubrió que la mayoría de estas personas, su principal problema tenía que ver con su estilo de crianza, por lo tanto tenía que ver con la relación que estas personas habían tenido con sus padres, con sus hermanos, con sus maestros, y por lo tanto pone como primer énfasis la relación de la terapia, y que además vamos a integrar estos elementos que compartíamos. Así que en algún punto él descubrió que la relación terapéutica tenía que ser tan reparadora que eventualmente el terapeuta tomaría el rol de un buen padre o una buena madre, respetando los límites obviamente de lo que es la psicoterapia, pero que podría cubrir estas necesidades que eventualmente darían pie a la generación de esquemas y por lo tanto, al revertir con este tipo de relación, podría generar la sanación de estos esquemas, pero también el desarrollo de unos nuevos. Por lo tanto, una infancia feliz, una infancia sana, se ve como el rompecabezas completamente armado. Así que, siguiendo el ejemplo que te decía, imagina que cada uno de los niños que nacemos, de todas las culturas, tenemos en nuestro rompecabezas, para armarlo, 5 diferentes grupos de piezas. Cada una de estas piezas tiene un color y es igual de importante que todas las demás. El primer grupo de piezas tiene que ver con la conexión. El segundo grupo de piezas tiene que ver con la autonomía y la competencia. El tercer grupo de piezas tiene que ver con los límites realistas. El penúltimo con la expresión de necesidades y de sentimientos. Y la última con la espontaneidad y el juego. Por lo tanto, un esquema se va a formar dentro de ti y va a definir en muchos sentidos la forma en la que piensas, en la que sientes, en la que te relacionas con tu mundo interno y externo. Así que Jung desarrolló esta clasificación de esquemas por los mismos grupos que te decía que en este rompecabezas vienen por cajitas. Entonces habla del grupo de esquemas que ahorita veremos: desconexión y rechazo, autonomía y desempeño deteriorado, límites insuficientes, orientación hacia los otros y sobrevigilancia e inhibición. Cuando alguna de estas piezas faltan o sobran, en el caso, por ejemplo, que hubo negligencia, abandono, violencia, experiencias traumáticas, ahí es cuando se desarrolla un esquema, en la ausencia de esa pieza o en el exceso de estas piezas.
Por lo tanto, podríamos decir que ese esquema nos va a impedir que podamos armar nuestro rompecabezas, que podamos disfrutarlo y que podamos eventualmente convertir ese rompecabezas de una infancia feliz en un adulto saludable. Cuando hizo falta la pieza del cariño, la conexión, la guía, la empatía, ahí se desarrolla un esquema de privación emocional. Es la creencia de que nadie va a poder amarte, nadie va a poder satisfacer tus necesidades emocionales porque hace un eco con lo que tú viviste en tu infancia. El abandono es el esquema que se forma cuando la pieza que hizo falta es la presencia o la estabilidad. Es decir, si en tu infancia alguno de tus padres se separó, se fue o falleció, o no estuvo físicamente en momentos importantes para ti por un tiempo prolongado, se puede formar esta creencia de que en el futuro las personas siempre se van a ir, haciendo un eco con esa experiencia. El esquema de desconfianza y abuso, la pieza que hace falta es la de la seguridad. Creer que las personas van a tomar ventaja de ti, se van a aprovechar o te van a lastimar de alguna manera. Y como siempre, recuerda esto, el esquema tiene un hilo conductor con el pasado. Por lo tanto, en los hogares donde se formaron estas creencias, regularmente hubo algún tipo de violencia o en experiencias fuera del hogar. En este punto quiero dejar claro que los esquemas principalmente los forman los padres, pero también pueden intervenir, por ejemplo en este caso de la desconfianza, compañeros de la escuela, vecinos, personas que te hayan lastimado de alguna manera y dejaron una huella profunda en ti. Otro esquema es la imperfección vergüenza. Es como si fuera esa voz que dentro de ti dijera que si las personas te conocen de verdad, van a decepcionarse y no te van a poder amar. Regularmente esto se forma en entornos donde en la infancia hubo personas críticas que hicieron sentir a los niños que no eran suficientes y por lo tanto se agrega esa pieza en donde creo que tengo que ser algo diferente a lo que yo soy. También está el esquema de aislamiento social. Regularmente se forma porque creciste en un entorno en donde tu aspecto físico, tu orientación sexual, tu nivel económico o el de tu familia era diferente al del grupo donde tú creciste. Entonces hubo este desarrollo de esta pieza que te dijo que tú eres diferente, que no vas a poder pertenecer. Si hablamos de este grupo, es muy probablemente que en el caso del video anterior que yo te comentaba de María, que es una persona ficticia que yo estoy armando con diferentes historias de personas que acompaño, pudo haber crecido con un esquema de abandono porque faltó la pieza importante de la presencia de su papá. Pudo haber crecido con privación emocional porque su madre pues no conectaba con ella al trabajar demasiado. Quizá por ahí hay algo de desconfianza y abuso con las experiencias de crítica, de violencia de los tipos que ella vivió. También pudo haber crecido con un esquema de aislamiento social y de imperfección, creer que ella está mal, creer que ella no es igual que los demás y que no merece ser amada. El segundo grupo de esquemas tiene que ver con la autonomía y el desempeño deteriorados. Es como si la pieza que hiciera falta, o el grupo de piezas, es lo que hizo falta la seguridad y el acompañamiento. Todos los niños necesitan de una figura de apego importante, algún papá, algún maestro, que primero haga las cosas por los niños y después gradualmente vaya mostrándole cómo hacerlo sin él para que desarrolle una independencia. Por lo tanto, el primer esquema que se va a formar tiene que ver con la dependencia. Es esa necesidad intensa en la vida adulta de las personas que consideran que para desempeñarse en su vida diaria, cuestiones del banco, de su seguridad, de su rutina del día a día, necesitan de alguien que les pueda resolver. Regularmente, estos niños crecieron en lugares en donde o no hubo alguien que le pudiera resolver eso y tuvieron que desarrollar esta dependencia en la vida adulta, o por el contrario, padres sobreprotectores que no le permitieron a sus hijos el poder encontrar sus propias habilidades. El segundo esquema es la vulnerabilidad al daño o a la enfermedad. Es esta voz interna que puede generar ansiedad, ataque de pánico, ansiedad por salud, que te dice que el mundo es un lugar peligroso, que vives demasiado alerta, teniendo precauciones extremas acerca de tu salud, de creer que puede ocurrir una catástrofe financiera, que puede ocurrir una catástrofe de seguridad. Esto principalmente tiene la misma relación que el anterior, padres sobreprotectores o padres ausentes que desarrollaron este miedo, este temor. Aquí quiero dejar muy claro que no es que son situaciones que no puedan ocurrir, sino que tu mente malinterpreta y sobredimensiona
la proporción o la probabilidad que esto pueda ocurrir. También tenemos el esquema de fracaso, que es esta convicción acerca de ti mismo, de creer que no vas a poder hacer las cosas con éxito. Regularmente tiene que ver con áreas de desempeño, de escuela, de trabajo, de deportes, y tiene una relación con la infancia en entornos en donde no pudieron estimular o creer en tus capacidades porque hubo crítica posiblemente, porque no hubo un acompañamiento adecuado o porque quizá creciste en un entorno en donde había un desempeño o un ritmo distinto al que tú tenías. Y por último, el apego confuso es esta creencia de uno mismo de sentir que no tienes una identidad propia, que tienes que hacer o decir lo que los otros tengan preferencia. Es sentir que no sé dónde empiezo yo y dónde acabas tú, porque regularmente en la infancia no hubo un desarrollo de esta identidad, no te permitieron conocerte, saber y seguir tus propias preferencias. Aquí es importante algo, la independencia no se va a formar únicamente de no necesitar a nadie, eso es imposible, no estamos diseñados para eso, sino más bien de que cuando no haya alguien como adulto puedas contar contigo. El tercer grupo de esquemas son los que están relacionados con los límites insuficientes. Aquí las piezas que hicieron falta son las relacionadas con los límites y el autocontrol, pero también puede ser que sobraron piezas de permisividad, de autorización, de beneficios y de derechos. Tenemos dos. El primer esquema es el de grandiosidad. Es esta creencia de que eres superior, de que tienes derecho a sobrepasar por los demás al fin de poder conseguir tus objetivos. Regularmente aquí tenemos dos extremos. Pueden ser niños que crecieron en entornos donde no se les puso límites y se les hizo creer que eran especiales o superiores. O por otro lado, niños que hubo mucha negligencia y descuido y que eventualmente en la etapa adulta tuvieron que agregar una pieza de grandiosidad para tapar ese dolor emocional. Y el segundo esquema es la indisciplina. Principalmente se forma con padres que no modelaron o no te enseñaron cómo regularse, cómo, ahora está muy de moda esto de tolerar la frustración a corto plazo para conseguir logros o beneficios a largo plazo. Este tipo de esquemas está muy relacionado con las adicciones, con comportamientos que ponen en riesgo no solamente a tu persona, sino que a las personas que están a tu alrededor. Ahora, con esto no quiero decir que los niños tengan que ser duramente castigados, porque al final estaríamos generando esquemas de otro grupo. Aquí lo importante es saber que los límites no es un castigo, los límites también son un acto de amor, es una manera de darle estructura, de darle orden al mundo externo, que eventualmente eso le dará estructura al mundo del adulto también. El cuarto grupo de esquemas tiene que ver con la orientación hacia los otros. Aquí lo que faltó es algo muy importante, es la mirada a la importancia de uno mismo, y lo que sobró fue la culpa. Vamos a desarrollar el primer esquema, que tiene que ver con la subyugación. Es esta tendencia, es este patrón de vida tan fuerte que te lleva a orientarte hacia los demás, con tal de no perder el cariño, la aprobación, la presencia de alguien, te sometes olvidándote de ti mismo. El segundo esquema tiene que ver con el autosacrificio. Es esta tendencia sobrevalorada de que las personas valen en función de lo que dan, incluso quedándose vacíos ellos mismos, porque lo que los mueve es la culpa, el creer que si no hago las cosas por los demás, estoy dejando de hacer algo que es mi obligación. Regularmente en los hogares de las casas donde se construyó la subyugación, tiene mucha relación con que fueron padres controladores. Y en el segundo, de autosacrificio, con hogares en donde el amor fue condicionado. Solamente eres visto o amado si haces lo que deberías, y muchas veces es impuesto por los padres. Y por último, el esquema de la búsqueda de aprobación o admiración. Es esta excesiva mirada hacia buscar la aprobación de otros, que no está mirando el mundo interno, sino estás mirando que las otras personas puedan validarte y puedan aprobar que tú eres una persona suficiente. En el caso que te decía de María, regresando a ella, lo que se pudo haber aquí formado es, quiero que veas la conexión con otros esquemas. Si hubo un esquema de abandono y de privación emocional, aquí se forma la subyugación como una manera de sobrevivir a los anteriores. Por ejemplo, ella se perdía, se desdibujaba a ella misma cuando entraba a una relación con tal de no perder a una persona
porque cuando perdía a alguien regresaba ese dolor tan intenso cuando ella sentía de niña que no había alguien que pudiera estar con ella conteniéndola. Y por último, el grupo de esquemas que está relacionado con la sobrevigilancia y la inhibición. Aquí lo que hizo falta es la pieza de permitirte disfrutar, de permitirte jugar, y lo que sobró fue la pieza del deber y del control. En primer lugar, vamos a hablar del esquema del negativismo. Quiero ponerte aquí un ejemplo. Es como si pusiéramos unos lentes en donde el esquema de pesimismo o negativismo te va a hacer ver demasiado grandes los aspectos de la vida que son negativos, que claro que existen, pero no son los únicos. Y cuando se trata de un aspecto positivo, te pones otros lentes y ahí vas a ver chiquitos esas cuestiones que tienen que ver con lo positivo de la vida, que también existe. El esquema de inhibición emocional es como si fuera una aspiradora que va a convertir a todo lo que es las reacciones de amor, de enojo, de creatividad, cualquier aspecto que sea espontáneo, lo va a absorber y lo único que va a dejar es el control. Las personas te van a percibir como robotizado, como si no tuvieras emociones, porque es muy probable que en tu casa no se castigaba, o no se le daba espacio a que pudieras ser un niño, a que pudieras existir ahí como un niño de lo que eras. El penúltimo esquema es el de olvidé el nombre. El penúltimo esquema es el de estándares implacables o normas implacables, que básicamente es como si tuvieras dentro de ti a esa persona que en la infancia no te aceptaba y solamente te exigía lo que debías hacer, lo que tenías que hacer, lo que era permitido, y eso en tu vida actual empobrece y va a ignorar las áreas importantes del disfrute, de la recreación, de tus relaciones, del descanso, porque únicamente te va a centrar hacia el deber. Y por último, el esquema de castigo. Es una parte muy fuerte porque es un patrón dentro de ti que considera que solamente está permitido hacer las cosas no bien, sino perfectas. Y en caso de que no se cumpla en ti o en los demás, el único resultado esperado es el castigo. Obviamente, como el nombre lo dice, regularmente está relacionado con entornos en donde hubo personas muy duras, que no se respetó el corazón que había dentro de ese niño que cometió un error. Ahora, con esto entendimos que los esquemas se formaron en la infancia, pero aquí viene una parte muy importante. ¿Cómo es que eso está generando sufrimiento en el presente? Y aquí viene una ironía que es muy importante entender. Podríamos creer que la mayoría de las personas, o si no es que todas, cuando pasamos este tipo de experiencias, lo último que queremos es volver a repetirlo. Pero ¿qué sucede? Lo que está dentro de ti, lo que está en tu repertorio de recuerdos, de conductas, de emociones, es eso. Por lo tanto, muchas veces recorremos 3 caminos que eventualmente nos van a llevar a perpetuar o a mantener o a reforzar esos esquemas. Es un proceso complejo, pero lo voy a simplificar en 3 partes. El primero tiene que ver con la rendición al esquema. Es una postura frente a esos esquemas por poner una imagen, como si tú replicaras el mismo sufrimiento que tuviste de niño. Es como si aceptaras que ese esquema tiene la razón, es una verdad absoluta y te encargas a ti mismo, como si se tratase de una profecía autocumplida, de tomar decisiones de parejas, de trabajos, de pasatiempos, de rutina, que van a hacer que eso que el esquema te dijo sea real. Ejemplo, María eligiendo a personas que eventualmente la van a dejar, personas que tienen una relación o que están ya comprometidos, personas que viven lejos, personas que no quieren estar con ella. De esa manera ella confirma, a pesar de que le genera sufrimiento, que la van a abandonar, que la van a privar emocionalmente, que es imperfecta, que es vergonzoso quién es ella y por eso no la van a amar. El segundo camino, que también es complicado, tiene que ver con la evitación. Es una postura frente a los esquemas de darle la espalda. No querer verlos, no querer recordar lo que viviste, no querer sentir, no querer pensar. Es como si tú apagaras ese interruptor que tiene que ver con la relación con tus esquemas. Muchas de estas personas, cuando llegan a consulta, llegan con cierta resistencia, naturalmente porque duele,
a querer hablar de sus pasados, dicen que no los recuerdan, y es verdad, porque la evitación es un fenómeno que incluso puede llevarnos hasta la disociación, literalmente una gran desconexión de nosotros mismos. En este grupo hay personas que pueden utilizar las sustancias, el dormir demasiado, cualquier actividad o evitación de una actividad que nos haga no sentir, no pensar y no actuar en relación con el esquema. Y por último, el camino o el estilo de la compensación. Esto es querer darle completamente la contraria a los esquemas, como querer ser un adulto completamente contrario a lo que fuiste de niño. Y esto en principio no tiene nada de malo, porque es una forma que tiene algo de saludable. Sin embargo, en el excesivo uso de esta estrategia hay personas que terminan convirtiendo a otros en sus víctimas o convirtiendo a sus situaciones en entornos muy complicados, muy conflictivos, en donde por darle la contra al esquema se siguen generando sufrimiento y siguen generando sufrimiento a otros. Sé que esto es complicado de entender y hablaré más videos de esto, así que si te interesa, sígueme, dale like, pon la campanita para que te lleguen las notificaciones y también de eso se trata, de que no solamente como adulto hoy puedas cubrir tus necesidades, porque recuerda eso, la rendición, la evitación y la compensación de los esquemas hace que no solamente queden esos huecos en la infancia, sino que también perpetúan tu sufrimiento y no te permiten conectar a satisfacer tus necesidades presentes. Por eso me gustaría terminar con esta frase: nunca es tarde para tener una infancia feliz y la terapia de esquemas es un camino para ello.